Sean todos bienvenidos, hermanos, nuevamente, que el Señor les bendiga. Hoy ya estamos en nuestra segunda clase del Evangelio de Marcos, donde estamos aprendiendo del Evangelio del Reino, porque es Marco que nos presenta el reino de este Rey, ¿cierto? Nuestro Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Y ya en la clase pasada estuvimos viendo cómo Marcos, ¿cierto?, nos presentaba el Evangelio de Jesucristo. Y hoy, hermanos, vamos a ver con qué es lo que pasa cuando Jesús es bautizado por Juan, ¿cierto? Todo esto tiene un contexto y es bueno meditar siempre en esto y sabemos que Dios nos va a hablar a través de lo que Marco nos está enseñando y de lo que nos está transmitiendo. Por eso quiero invitarles a que hablan sus Biblias y tengamos en la lectura de estos versículos que vamos a tener como texto base para que vayamos avanzando en lo que Marco nos está entregando. Para el día de hoy vamos a leer los versículos 9 al 11 del capítulo 1. Marcos capítulo 1, versos 9 al 11. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, versos 9 al 11. Dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Bien, pues ya habiendo leído nuestro texto base, ¿cierto? Tenemos que recordar, hermanos, que en la clase anterior nosotros vimos que Juan el Bautista, ¿cierto? Eh, es también quien preparó el camino para la llegada del Señor Jesucristo y este camino que él preparaba lo hacía mediante un llamado al arrepentimiento, ¿cierto? El ministerio de Juan, hermanos, consistía en el propósito de dejar claro, ¿cierto?, en cierto aspecto y también de dirigir al pueblo a llevar su mirada hacia Jesucristo, no hacia Él, ¿se acuerdan? Entonces, Marcos ahora deja de enfocarse en Juan, ¿cierto? En el Bautista, para presentarnos a Jesús públicamente. Sin embargo, mis hermanos, lo primero que nosotros vemos quizás puede parecer extraño, porque Jesús llega al Jordán, y ojo con esto, porque es interesante esto, hermano, porque Jesús llega al Jordán para ser bautizado con Juan, por Juan. Y esto igual nos salta una pregunta, porque ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, llega a bautizarse por Juan si nunca cometió un pecado? Si Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado. Entonces, esto es clave porque vamos a ver que el bautismo de Jesús no fue necesariamente, hermanos, el bautismo de arrepentimiento, sino que forma parte del plan redentor de Dios y es también lo que va a marcar el inicio de su ministerio público, ¿ya? Es eso. Porque Marcos comienza diciendo en el versículo 9 lo siguiente, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, después de años, imagínense, viviendo en Nazaret, Jesús ahora aparece públicamente para comenzar esta misión que el Padre le había encomendado, ¿cierto? La llegada de Jesús al Jordán no es una casualidad, hermano, sino que el cumplimiento es el cumplimiento del tiempo señalado por Dios. Pero vuelve esta pregunta, ¿cierto? Porque inmediatamente surge esta pregunta del por qué Jesús fue bautizado. Recordemos que Juan, hermano, administraba un bautismo de arrepentimiento para las personas, ¿cierto?, que reconocían su pecado. Pero Cristo nunca necesitó un bautismo de arrepentimiento, por hermano, ¿cierto? Porque la Escritura nos afirma claramente que Él fue completamente santo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Jesús fue a bautizarse por Juan?
En Primera de Pedro, capítulo 2 verso 22, la escritura nos dice lo siguiente: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, dándonos a entender que Jesús no tiene pecado. Entonces, ¿de qué fue a arrepentirse Jesús, cierto? Entonces, por qué se bautiza Jesús? Jesús, hermanos, descendió a las aguas porque más que arrepentirse del pecado, ¿cierto? Jesús descendió a las aguas porque él quiso identificarse con aquellos a quienes él venía a salvar. Porque Jesús, hermano, no compartía nuestra culpa, pero sí Jesús asume voluntariamente el lugar del Salvador, que el cual es el que carga con el pecado de su pueblo, este Mesías que es enviado por su pueblo. Entonces, el bautismo de Jesús marca el comienzo del camino del Mesías, este camino de obediencia que terminaría o culminaría en la cruz. Y esto no es algo que se me ocurre a mí, sino que Isaías, profeta, ya lo había anunciado siglos antes. En Isaías 53, en el versículo 6 precisamente, eh, Isaías nos dice lo siguiente. Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, dice Isaías, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, esto, hermanos, no significa que Jesús se convierta en pecador, no es eso, sino que el pecado que llevaría Jesús no era el suyo, sino el nuestro. Entonces, desde el comienzo, desde su ministerio público de Jesús, eh, Cristo se presenta al instante como nuestro sustituto, por decirlo de alguna manera, el sustituto de los pecadores, ¿cierto? Pero es aquel sustituto que, hermanos, no necesitaba limpieza al entrar en las aguas junto a quienes sí la necesitaban, sino porque había venido, hermanos, a ocupar ese lugar, ¿cierto? Voluntariamente. Y lo hacía para ocupar el lugar que nosotros merecíamos como pecadores. Por eso, hermanos, el bautismo de Jesús va a comenzar a dirigirnos y va a comenzar a dirigir nuestra mirada, ¿cierto?, hacia la cruz. Porque cuando Él entra al Jordán, lo hace sin pecado, pero Jesús termina su ministerio cargando sobre sí mismo el pecado de su pueblo. O como afirma 2 Corintios capítulo 5 verso 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Entonces, aquí nosotros debemos hacer una distinción que es importante, hermano. Jesús no entra al Jordán porque tenía pecados que confesar, sino que Él entra como aquel que ha venido a cargar con el pecado de otros. Esto, hermanos, eh, comienza a mostrarnos desde el principio del Evangelio, ¿cierto? Hacia dónde Marcos está dirigiendo donde se está dirigiendo el ministerio de Jesús. Porque, hermano, es el mismo Jesús quien después nos dirá, por ejemplo, en el capítulo 10, en el verso 45, el mismo Jesús que nos va a decir que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, hermanos, el bautismo va a comenzar a mostrarnos la misión que va a terminar en la cruz, porque el que no tenía pecado ocupa voluntariamente el lugar de los pecadores para salvarlos. Entonces, el bautismo de Jesús, hermanos, no fue un acto de arrepentimiento, sino una declaración pública de que había venido a cumplir perfectamente la voluntad del Padre, que era dar su vida por el rescate de los pecadores, hermano. Por esa razón, Marcos continúa en el verso 10 diciendo lo siguiente. Y luego dice Marcos, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos
y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y esto es importante, porque ¿por qué les menciono esta declaración pública? Porque mientras Jesús sale del agua, hermanos, ocurre algo extraordinario, porque la Escritura nos dice que los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre él, ¿cierto? Pero esto, quiero que ustedes sepan esto, hermanos, que no significa que Jesús recién recibiera al Espíritu, porque nosotros sabemos que como Hijo eterno de Dios, siempre vivió Él en comunión perfecta con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, lo que ocurre aquí, hermanos, es esta manifestación pública de que Él declara, por decirlo de alguna manera, públicamente que Él es el Mesías, pero es el Mesías prometido, es aquel ungido por Dios y es el momento en el cual comienza oficialmente su ministerio. Entonces, este escenario o este momento, hermanos, nos ayuda a entender qué clase de ministerios comienza Jesús, porque Él es el Mesías prometido y desarrolla su misión, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. No es en el poder del conocimiento que haya leído en un libro, sino que es el conocimiento, ¿cierto?, del poder del Espíritu Santo. Pero también nos muestra a este Cristo como mediador y nos presenta también a este Cristo que cumple perfectamente su obra como profeta, como sacerdote y como rey, hermanos. ¿Por qué? Porque como profeta en este escenario está anunciando la verdad de Dios y como sacerdote está ofreciendo su propia vida por los pecadores. Y como rey está estableciendo su reino y su autoridad sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Es por esto, hermanos, que este descenso del Espíritu Santo, hermanos, no significa que Jesús recién comenzara a ser el Hijo de Dios. No, sino que públicamente Él está presentándose y mostrándose como el ungido para desarrollar la misión mesiánica que el Padre le ha encomendado. Es el cumplimiento de la palabra de Dios, hermano, de la promesa de Dios. Y finalmente Marcos en el versículo 11 nos dice lo siguiente para afirmar en cierto sentido y también declarar lo que este escenario nos muestra. Es como para dar más un peso. Mire lo que es el versículo 11. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Aquí no es la gente quien confirma esta identidad de Jesús o este comienzo del ministerio público, sino que es el Padre mismo, hermano, quien confirma la identidad de Jesús. Porque Jesús no es simplemente un profeta más, sino que Jesús es el Hijo amado de Dios. Y cuando el Padre dice, tú eres mi Hijo amado, no está convirtiendo a Jesús, hermanos, no está convirtiendo a Jesús en su Hijo en ese momento, sino que Jesús, hermanos, no comienza a ser Hijo de Dios en el bautismo. Esto tiene que saberlo, sino que Él es eternamente el Hijo. Por lo tanto, hermanos, la voz del Padre no está adoptando a Jesús como hijo, ni otorgándole una identidad que antes Jesús no haya tenido, sino que lo que está haciendo aquí el Padre es declararlo públicamente y está declarando una relación que existe desde la eternidad, ¿se fija? Antes de Belén incluso, antes de la creación y antes del comienzo de su ministerio, el Hijo, hermanos, ya vivía eternamente en comunión con el Padre. Lo que está sucediendo aquí, hermano, es que el Padre está declarando públicamente quién es aquel que acaba de entrar en las aguas. Este Jesús de Nazaret, hermanos, es verdaderamente
el Hijo amado de Dios. Por eso, si usted se recuerda, por eso es que comienza Marcos hablando del Evangelio, diciendo lo siguiente. Él comienza en el versículo 1 diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, y él dice, Hijo de Dios. Ahora, hermanos, es el mismo Padre quien está confirmando esta identidad. Jesús no es cualquier persona, es el Hijo de Dios. Entonces, toda la vida del Señor, hermanos, estuvo marcada, si usted analiza esto, ¿cierto? Toda la vida de Jesús estuvo marcada por la obediencia. Y no cualquier obediencia, sino que una obediencia perfecta. Y es por esta obediencia perfecta, hermanos, que el Padre lo declara y, y lo declara perfecto, ¿cierto? Pero también tiene complacencia en él. No es cualquier persona, es su hijo, pero no es cualquier hijo, es un hijo obediente y un hijo obediente en perfección. Es por eso, hermano, que en este pasaje nosotros observamos quizás una de las manifestaciones más claras de la Trinidad, porque en este escenario vemos al Hijo siendo bautizado, pero vemos al Espíritu descendiendo sobre él, pero también vemos al Padre hablando desde el cielo. Entonces, aquí no solamente tenemos un texto que nos presenta un escenario, sino que vemos aquí un texto que nos manifiesta y declara la Trinidad misma, hermano. Vemos a la Trinidad actuando no por voluntad propia, sino que están actuando en comunión y en un plan de redención. Porque nosotros podríamos decir que aquí eh, contemplamos a esta Trinidad en acción, ¿cierto? No estamos simplemente frente a una demostración doctrinal, ¿cierto? De que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que, hermanos, aquí estamos viendo a las tres personas de la Trinidad participando armoniosamente en una misma obra de redención. Aquí nadie se falta el respeto, ¿cierto? El Hijo no está queriendo no está queriendo ganar tribuna, ¿cierto? Sino que el Hijo cumple con lo que el Padre le ha demandado y el Padre envía al Espíritu cumpliendo su promesa y el Hijo comienza este ministerio y es la misión de Dios en realidad, ¿cierto? Y vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es maravilloso este escenario, hermanos. El Hijo, hermanos, se presenta voluntariamente para cumplir la misión. Y cuando este Hijo se presenta voluntariamente, el Espíritu Santo desciende sobre él y el Padre comienza a declarar esta aprobación desde el cielo, hermano. Entonces, la salvación, hermanos, eh, no es una obra aislada de una de las personas divinas, sino que es el Padre quien envía. El Hijo cumple la obra redentora y es el Espíritu Santo quien participa plenamente en el cumplimiento y en la aplicación de esta obra. Y aquí tenemos que decir algo importante, hermano. No son tres dioses, sino que es un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas, pero es Dios en esencia. Son tres personas distintas, pero es Dios, un solo Dios. Hermanos, entonces, aplicando esto, el bautismo de Jesús nos lleva siempre, hermanos, a mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús no vino simplemente a enseñarnos a cómo vivir, sino vino también a ocupar nuestro lugar como Salvador. Entonces, a la luz de este texto, desde el comienzo de su ministerio, vemos esta disposición de obedecer al Padre y de avanzar hacia la cruz para cargar con el pecado del pueblo, de su pueblo, ¿cierto? Y al mismo tiempo nosotros vemos en el texto, que este pasaje nos recuerda, hermano, que la vida cristiana también debe estar marcada por esta obediencia, hermano. Sabemos, hermanos, y aquí quiero abrir un paréntesis, ¿cierto? Que el bautismo no nos salva, ¿cierto? Ni produce tampoco en nosotros el nuevo nacimiento, sino que
el bautismo, hermano, es una expresión pública de la fe de aquel que ha creído en Jesucristo y que desea vivir bajo su señorío en obediencia. Eso es el bautismo. Entonces, el bautismo de Jesús, hermanos, eh, no revela una necesidad de arrepentimiento, sino que nos revela la perfecta obediencia del Hijo de Dios al plan de Dios. Desde ese momento nosotros comenzamos oficialmente eh, a ver, ¿cierto?, este ministerio del Mesías, porque el Padre es quien lo está presentando como su Hijo amado. No es la gente, es el Padre que lo está presentando como su Hijo amado. Y Él lo está presentando y a la vez está confirmando su misión a través del envío del Espíritu Santo. Y es ahí, eh, a través de este testimonio, ¿cierto?, que Cristo inicia el camino, el cual sabemos culminará en la cruz, para salvar y poner su vida, hermanos, en rescate de nosotros. Pero usted me dirá, hermano Camilo, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué podemos nosotros sacar de esto? Y yo quiero hacerle la siguiente pregunta, porque ¿será que estamos siguiendo el ejemplo de obediencia que Cristo ha manifestado desde el comienzo de su ministerio? ¿Será que estamos obedeciendo de la misma manera que Cristo lo hizo eh, al momento de ser bautizados? Porque nosotros los que estamos aquí hemos sido bautizados también, pero cumplimos en perfecta obediencia, así como Cristo obedeció al Padre. ¿Estamos cumpliendo la voluntad del Señor de la misma manera? ¿Será que hemos entendido que el bautismo no nos salva, cierto? Pero hemos entendido el bautismo como un paso hacia la obediencia para todo aquel creyente que ha puesto su fe en Jesucristo. ¿Cierto? Tenemos que dejar claro esto, hermano. El bautismo no nos salva, pero el bautismo es la declaración pública, ¿cierto? Y a través de esta declaración pública, ¿será que estamos obedeciendo como creyentes? Porque Jesús es nuestro ejemplo y Él mostró una obediencia perfecta. Y como seguidores de Cristo, porque somos cristianos, ¿estamos actuando de la misma manera, hermanos? Por eso que Dios nos bendiga, hermanos, porque estos textos nos desafían a ser imitadores de Cristo en obediencia perfecta, hermano. Debemos obedecer a los mandatos del Señor, debemos obedecer a la palabra del Señor y debemos terminar diciendo como Pablo, ¿cierto? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que llegar a tal punto, a tal fe de decir y declarar, sean imitadores de Cristo, seamos imitadores de Cristo. Por eso, hermanos, que el Señor les bendiga y Dios mediante nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones.